Bueno, Miquel, pues muchas gracias por estar ahí al otro lado De eh, nada. y sobre todo por ser la víctima propiciatoria de este primer encuentro virtual en mi canal de YouTube. Para quien no sepa quién es Miquel, que además tiene un canal de YouTube, es pionero en esto porque es un futbolista que le da a los medios de comunicación, además de darle mucho al tarro, le da también a los medios y al tema tecnológico que controla. Y bueno, que luego contarás tú lo que quieras sobre tu canal de YouTube, para que la gente que nos siga por aquí también te pueda seguir a ti. Pero que sobre todo es Mikel Gurruchaga, es jugador de fútbol profesional, exjugador de uno de mis equipos, del Hércules en Finlandia. Estuvimos juntos hace 2 temporadas de pasar, yo creo que es lo interesante de su currículum, de ser un jugador de tercera división, que tuvo ahí una posibilidad en el Eibar, que bueno, que tú contarás un poco también cómo se truncó, por hablarnos un poco de la trayectoria y que la gente vea pues un poco cómo fueron tus pasos en esto del fútbol y cómo están siendo, y que llevas después de Finlandia 2 temporadas en primera división en Estonia. Sí, así es. Entonces, yo creo que por todo ese currículum que puedes explicar un poquito tú mejor, pues ya es interesante para la gente escucharte y hablar un poco de las cuestiones que la gente en el canal de YouTube me está pasando y que, bueno, yo creo que contigo uno de esos temas especialmente podemos hablarlo. Pero cuéntanos un poco cómo fue este andar hasta ahora. Sí, bueno, yo empecé en el equipo de mi pueblo, en el Goibar. Llegué a la cantera del Eibar muy rápido. Estuve ahí desde joven hasta el filial. Empecé a entrenar en juveniles con el primer equipo que el Eibar estaba en aquel entonces en segunda, hasta una pretemporada que yo ya pertenecía al filial, que estábamos en tercera, y me rompí el ligamento cruzado con el Eibar jugando contra el Mirandés. Y nada, pues eso fue un poco el final de ese proceso en el Eibar. Eh, Me recuperé con ellos, estuve un año más cedido en tercera en el Amurrio y bueno, la verdad es que para ser primer año después de lesión pues tuve minutos y estuvo bien, pero bueno, ya terminó mi contrato con el Eibar y sí es verdad que ese final de cuando eres un chaval joven que pertenece a una cantera y siempre tan arropado y de repente te encuentras un poco pues libre en ese mundo, en esa selva del fútbol, pues te entra un poco ese bajón emocional de que crees que ya vas al final de todo. Y bueno, pues tuve la suerte que a mitad de temporada de esa temporada que seguía en el Amurrio en tercera división, pues me llegó esa opción de ir a Finlandia y desde el primer momento en Finlandia, pues por fin volví a sentir esas ganas, esa motivación y esa confianza de tu parte para poder ser de nuevo un jugador como yo quería ser desde pequeño profesional y poder vivir de esto, que es lo que me apasiona. Tuve la suerte de hacer una gran temporada, fue la verdad que el mayor salto que he pegado sin duda, o sea, fue mentalmente es cuando me sentí por fin jugador y después de eso pues tuve la opción de seguir en el extranjero aquí en Estonia, hice también el año pasado un muy buen año para sentarme ya en esto del fútbol un poco más profesional y aquí estoy de nuevo, el segundo año. Mm, yo creo que lo primero que sería interesante que nos contases, porque aunque este es un canal para técnicos, hay muchos que tienen ese deseo, ¿no? de trabajar en el extranjero. Para los españoles que empezamos a viajar no hace muchos años y empezamos a ser reconocidos a nivel internacional, yo creo que ese salto de los técnicos, ya sean españoles o latinoamericanos, que tienen mucho deseo también de venir a España o a Europa en general, yo creo que es una experiencia que todos desean y que tú has vivido, con lo cual yo creo que sería interesante que contases ese salto y cómo lo viviste, ¿no? Pasar de tu tierra, de tu pueblo, como tú dices, a otra cultura, a otro país, a otra lengua, ¿no? Sí, bueno, yo ese salto, la razón es eso, que ya sentía que el fútbol se estaba terminando en España, al final la competencia es enorme. Y cuando no consigues dar un salto para ponerte arriba, pues tienes que buscar otros caminos y me llegó esta oferta y no lo dudé. Y la suerte de que pues tuve la opción de salir y encima estar arropado por varios jugadores y entrenadores y también luego el Alavés que estaba detrás nuestro, pues por un grupo de españoles que en esa primera experiencia fue de mucha ayuda, pero yo creo que al final es un camino muy, muy bueno para esa gente que quiere
que quiere vivir de esto, porque tenemos la suerte de estar muy valorados fuera de España. Al final, por lo que yo he vivido, los españoles, vayas a donde vayas, si en Finlandia o aquí, pues tenemos ese estatus de nación futbolista y de que tenemos pues cierto nivel, y eso te ayuda también a sentirte un poco más valorado, un poco más capaz, y eso mentalmente también pues ayuda a poder seguir dando esos pasos. Creo que es algo interesante para todos y la verdad es que animo a la gente a dar ese paso, si tienen la opción. Aparte de todo eso positivo que dices, luego está la parte negativa, ¿no? Es decir, que es Sí, adaptarse. sí, no. Sí, sí, Ahora o sea, nos el día a día. acordamos de todo lo positivo, pero también te Sí, acuerdas que hubo muchas cosas negativas que hubo que superar, ¿no? sí, sí, no, no. O sea, seguro que el camino está, vamos, es un camino de minas y al final te vas a encontrar con problemas cada día. O sea, y más en clubes como el que estuvimos en Finlandia o incluso en el que estoy ahora, pues que aunque este sea profesional, pues no es un club tan profesional como el de España y la cultura es muy diferente y habrá cosas que te asombren y luego también pues echarás de menos a tu casa, a tu tierra, a tus amigos. O sea, cosas malas tienen muchas, pero al final yo creo que si la pasión es tan grande como debe de ser, pues compensa y es que es lo que vale al final. Y la condición de extranjero, que no hay que olvidarse que por muy avanzada que sea la cultura, en el caso contigo fue Finlandia, pero bueno, yo viví en otras culturas más lejanas y más extrañas, y que pueden acogerte incluso muy bien, pero siempre ese plus de que eres el de fuera, el que le estás quitando trabajo a alguien de allí, también lo Sí. sufre, ¿no? Sí, sí. Y encima yo creo que, no sé si es así, pero me atrevería a decir por lo que he vivido que en una cultura tan avanzada como en la de Finlandia, también la parte esa pues de racismo está un poco también avanzada. O sea, ellos son un poco, pues cuidan mucho lo de casa y sí que hay ciertos momentos que vives o sientes eh, ese, no sé, esa negatividad de tú eres el de fuera, así que estate tranquilo que primero los de casa. Uh -huh. Pero bueno, al final es algo con lo que tienes que convivir. Eh, sabes y eres consciente de que eso no debe ser así. A mí me gusta ser un poco justiciero y la verdad es que me quema por dentro esas situaciones. Pero bueno, al final tienes que aprender a tragarte en ciertos momentos un poco la saliva y no darle cierta importancia a cierta gente que no se la merece, que no tiene que tener ni un segundo, no tiene que estar ni un segundo en tu pensamiento, así que, bueno, aprendes también a valorar qué importa, quién importa y a quién hacer caso y a quién no. Miquel, y en esa, yo creo que es un jugador ejemplar en ese tipo de situaciones, de adaptarte fuera y demás, pero ¿en qué medida otra excepcionalidad tuya, que es ser jugador y encima haber tenido una base cultural y de estudios de atrás importante, ¿en qué medida te ayudó a esa adaptación que tuviste de ser enseguida un líder dentro de ese vestuario, pues como tú dices, muy de finlandeses, muy de la gente de allí? ¿En qué medida te ayudó esa cultura y esos estudios que traías de atrás? Pues ayudan, yo Bueno, creo que Miquel, hay que toda decir, experiencia... Miquel, hay que decir que es licenciado, ¿no? En ciencias, bueno, licenciado, tienes grado de ciencias de la actividad física y del deporte, pero al margen de eso, pues la base de inglés que tienes tan buenísima, ¿no? Sí, no, eso es, a ver, el idioma es algo que te abre puertas sin duda. O sea, en el momento que tienes que salir, hay gente que ha vivido sin el idioma. Yo incluso tengo compañeros a los que yo les traduzco en inglés las cosas que me traducen a mí en estonio, pero puedes vivir, pero sí es verdad que el idioma es algo necesario. O sea, si quieres salir fuera, yo creo que tienes que tener cierta base. Y más si vas solo, es algo necesario, sí o sí. Y después, pues los estudios en sí, pues al final yo creo que todas las experiencias te aportan un grado de conocimiento y un grado de, no sé, una experiencia vital, sean los estudios de ciencias de actividad del deporte, que eso también, al ser del mismo campo, pues ayuda en cierta manera. Y bueno, no sé, es un poco experiencias vitales, cómo las vives, cuántas conclusiones intentas sacar de todo lo que vives, también generar un poco de empatía hacia el que está al lado, pues no sé, es un poco rasgos o cosas que están en ti y bueno, eso me ayudó a generar conexiones con ciertos compañeros que yo creo que
tenía que generar en el momento y me sentí muy valorado por ellos también y eso ayuda mucho, sí. Por ir cerrando este tema del trabajo en el extranjero, cómo estás viviendo encima una situación excepcional, ¿no? Como es esta pandemia que ahonda más en otro de los obstáculos que tiene uno en trabajar en el extranjero, que es la soledad, ¿no? Sí, ahora mismo, yo me estoy dando cuenta ahora mismo, porque el año pasado también estaba aquí solo, pero al final con la rutina del día a día, que se te viene tu padre, que se te viene tu novia, no te das cuenta, pero ahora mismo me ha pillado aquí solo esta pandemia y la soledad es algo muy difícil de gestionar. Yo pensaba que sería mucho más capaz de gestionarlo mejor, o sea, no lo estoy llevando mal, pero sí es difícil. Pero bueno, otra experiencia más. Al final es que esto está por encima de cualquier situación personal. Es algo que tenemos que vivir, nos ha tocado así. Creo que hay que ser cautos, hay que hacer caso de lo que dicen las autoridades y los que saben, que están muy por encima de nosotros y es simplemente algo que hay que vivir y sé que me servirá en un futuro para darme cuenta de que si en esta situación he podido tener una rutina, disfrutar del día a día, pues no hay límites para poder hacerlo. Bien, pero bueno, quería tocar el tema de la soledad porque sí que es algo que, hombre, los jugadores sí que, como tú dices, ¿no? Hacéis más piña. Pero el otro día, ¿Eh? perdona por cortarte, el otro día leí un tuit que decía, si Nelson Mandela pudo ser feliz en una cárcel de 10 metros cuadrados, no vamos a poder ser nosotros felices en esta libertad que tenemos ahora mismo. Pues es lo mismo, ¿no? Está claro, sí, sí, coincido, pero digo que también al margen de esta situación excepcional sí que los que llevamos una experiencia de atrás, la soledad cuando tienes un destino en el extranjero es algo que, como tú dices, hay que saber gestionar, no es un tema fácil, Sí, ¿no? no, es difícil, sí. Está claro. Y por cerrar este tema ya, digo, del extranjero, ¿qué diferencias pudiste apreciar tú en lo que es, ya que estamos en un canal de técnicos, el técnico, la forma de trabajar de los técnicos de tu país o de España en general, con respecto a los de otros países? Muchísima En Finlandia diferencia. no tuviste la experiencia, porque tuviste un técnico también español, que soy yo, pero Sí, ahora en no. Estonia. En Estonia también tengo la gran suerte de que el técnico que tengo yo ha sido un exjugador que ha tenido la suerte de jugar en Portugal, en Inglaterra, en Alemania. Es un técnico que ha vivido en culturas extranjeras bastante más avanzadas a nivel de fútbol, pero sí que es verdad que yo con compañeros que tengo y compañeros en otros equipos, ex compañeros ahora en otros equipos, que hablo bastante asiduamente y me cuentan la mentalidad de otros técnicos aquí, por ejemplo, en Estonia, digamos que es pues mítico técnico vasco de los 80, no sé si yo puedo decir vasco porque al final es lo que he vivido, ¿no? Pero ese técnico que le gusta correr, poner a todos físicamente, pero a tope, que salten más, que corran más, que te ganen en disputas, para ellos eso es, vamos, la máxima del fútbol. Y tengo yo la suerte de no haber convivido, bueno, sí, la suerte de no haber convivido por ahora con un técnico de esa mentalidad, porque creo que por lo que he vivido y por lo que sé, el fútbol es muchísimo más que eso. O sea, al final es un juego casi, digamos, mental, está por encima casi de lo físico, pese a que el físico ayude. Y la mayor diferencia entre técnicos españoles o técnicos extranjeros con vivencias en países avanzados como España en cuanto al fútbol, es esa, que tiene una mentalidad muy antigua. Uh-huh. Vale, pues pasando al otro tema que me plantean también mucha gente, que como es la cuestión de la comunicación o de la relación entrenador-jugador. En ese punto, tú como parte que estás al otro lado, ¿no? Como jugador, ¿qué es lo que le pides o qué es lo que consideras más importante en la relación jugador-entrenador? Para mí, lo más importante es que un entrenador tenga la capacidad de escuchar. Para mí eso ayuda muchísimo, porque al final cada jugador tenemos nuestra paranoia, nuestra realidad, nuestros pensamientos, y pese a que el entrenador es el que tiene que decidir y tiene que ser consciente de lo que está pasando y tiene que conocer a cada jugador, yo creo que el jugador, ya sintiéndose escuchado, eh, hace mucho. O sea, si un jugador con problemas, pues sea de minutos o sea personales, si siente que el entrenador le escucha y le arropa y le apoya, el 90% del trabajo para mí está hecho. Para mí esa comunicación, esa vía de poder hablar en cualquier momento con el entrenador,
tiene que estar siempre abierta y creo que hace que el grupo, bueno, sea primero entrenador-jugador y luego también entrenador-jugadores en general, esté mucho más unido, que no haya rendijas de un jugador hablando mal del entrenador por detrás, o que si pasa eso, que los otros 20 jugadores sean conscientes de no, esto no es así, nuestro entrenador siempre está dispuesto a ayudarnos, a darlo todo por nosotros y a defendernos ante cualquiera. Y creo que eso es lo más importante, porque al final lo que te digo, el jugador, cada uno tiene su paranoia, cada uno piensa de una forma, cada uno pensará que el entrenamiento es una mierda, el otro pensará que es lo mejor, o sea, cada uno tiene su paranoia. Entonces, el poder hablar y comunicarte es esencial. Escuchar, por tanto, y comunicarse, tener una vía abierta con el entrenador sería una cualidad en términos generales, pero en el día a día, en la forma de relacionarse y de comunicarse ese entrenador contigo como jugador, ¿qué es lo que prefieres de él en cuanto a todo lo que es, desde la corrección en un entrenamiento hasta la preparación de un partido, hasta el discurso, la charla previa a un partido? ¿Cómo te gusta que sean esas fases de la comunicación en un entrenador? A ver, para mí siempre tiene que haber una buena relación, pero también el entrenador tiene que saber que es el entrenador y que al final es el que con su mensaje diga esto es lo que hay y esto se va a hacer así. Y el jugador es el que tiene que acatar esas órdenes del entrenador. A mí me gusta que el entrenador, por ejemplo, en los entrenamientos, sea un entrenador que tenga pues, la autoridad de parar y de corregir, de explicar, porque el fútbol al final es un juego que tiene que entenderse en grupo y esos momentos de entrenamiento tienen que ser donde el entrenador corte y diga esto es así y cada uno tiene que hacer esto por esto y esto. O sea, que argumente y ya, pues si paras en un entrenamiento y argumentas, es que ya no hay forma de decirte no, porque ya estás dando 1000 razones para poder hacerlo. Después, charlas previas a partido incluso durante partido, o sea, descanso, pues también me gusta un entrenador pues que tenga esa capacidad de leer los momentos, ¿no? Pues, por ejemplo, yo me acuerdo contigo cuando tú veías ese extra de efusividad o de motivación o de nerviosismo en mí, pues que tuvieses ese punto de vista de decirme, mira, Miguel, o sea, tienes que hacer esto y esto antes de los partidos, tienes que ser capaz de controlar estas emociones y, y hacer que pase que haciendo eso el jugador sea mejor jugador, porque un entrenador que ve más allá, o sea, que tiene el foco por encima tuyo, porque tú en tu rutina no eres capaz de ver quizás esas cosas, pues te ayuda mucho y creo que eso es lo que ayuda y lo que suma a un buen entrenador. ¿Y charlas prepartido largas, cortas, ninguna? Soy más de cortas, quiero decir, de mensajes contundentes, de pocos, o sea, en pocos mensajes, en pocas frases, que, que el mensaje sea contundente, o sea, que cale en el jugador. Porque si es verdad, a mí lo que me ha pasado, a mí me encanta, o sea, a mí conmigo puedes estar hablando 7 horas de fútbol, o sea, a mí no me va a explotar la cabeza, pero sí es verdad que hay jugadores que con 5 4 cosas que le des tips, ya le es suficiente y si le das 20 no va a acordarse de ninguna. Entonces, más que nada, por esos jugadores yo creo que por el bien del equipo es mejor corto y en caso que veas que alguien necesita más, pues sí, igual individualizar con él o hablar con él en privado y soy más de corta, sí. ¿Y que te hablen del contrario o que no? Sí, sí, sí. Me tienen que hablar del contrario. O sea, para mí yo soy ese jugador que antes de jugar contra un equipo me veo los partidos si tengo la opción, claro, aquí en Estonia tengo, me veo el partido de los equipos contra los que voy a jugar. O sea, yo quiero conocerles porque al final tú propones tu juego, pero siempre vas a encontrarte dificultades del rival. O sea, siempre al final es el choque de dos estilos de juego, de dos formas de jugar a fútbol y tienes que también conocer cómo juega ellos. Obviamente tú tienes que tratar de jugar como tú sabes y como tú pretendes hacerlo en los entrenamientos, pero sabes que te vas a encontrar un contrario pues que puede ser muy diferente al de la semana pasada. Por ejemplo, a mí no es lo mismo jugar contra dos delanteros o un delantero, jugar contra un delantero tanque o jugar contra un delantero rápido que busca los espacios. Entonces eso tengo que saber, tengo que conocer con qué pierna remata, dónde le gusta rematar. Todo eso para mí es esencial. Tampoco lo dijimos, pero dices eso porque eres central.
por eso hablas Sí, de los delanteros. ¿Y que te den explicaciones cuando juegas o no juegas? Ostras, yo no necesito. Yo personalmente no necesito. Igual hay momentos que sí, pero claro, es que eso es difícil, saber cuándo sí y cuándo no. Para mí, el entrenador, si no pone a alguien, es que al final eres un equipo, o sea, sabes, tú cuando firmas por un equipo, sabes, o bueno, cuando perteneces a un equipo, sabes que hay 20 jugadores, van a jugar 11, hay situaciones en las que puedes estar ahí dentro y puedes estar fuera, o sea, siempre tienes que intentar y pensar, pues, por el bien del equipo, y si el entrenador decide A o B, pues decide A o B, y tú eres un jugador, simplemente tienes que tratar de, de seguir dando el máximo, de aportar al equipo en cada entrenamiento y después que decida el entrenador. O sea, eso yo prefiero que no me explique. Sí hay momentos que quizás la situación sea muy extraña y sí requiere pues una pequeña explicación o decirte, mira, o sea, esto pasa por esto y por esto, pero en situaciones raras, extrañas, no en lo cotidiano. ¿Y qué dirías a estos técnicos que piensan que el entrenador no debe corregir cosas de fundamentos, de forma de jugar, de cualidades básicas del jugador, porque cuando uno es profesional ya lo sabe o debe saber todas esas cosas básicas? ¿Tú qué piensas de eso? Como de todo, ¿no? Que a ver por qué le va a enseñar Guardiola a ser delantero. Eso es. Pues les digo que eso no es el fútbol. O sea, que al final los jugadores somos jugadores y los entrenadores son entrenadores, cada uno tiene su función, cada uno tiene su trabajo, y es que el entrenador es corregir, crear un grupo y un estilo de juego que, que en cada partido tenga el objetivo de ser superior al rival, crear más ocasiones y de esa forma ganar el partido. Y es que eso es trabajo del entrenador, es lo que tiene que hacer y ya está. O sea, si un entrenador pone a disposición de los jugadores el hecho de cómo jugar, qué hacer y cada uno que vaya por su vía, pues claro, si tienes a los mejores del mundo probablemente te sirva, pero en partidos, en situaciones normales, va a ser mucho peor equipo de lo que debería. Por ir concluyendo, que no te quiero robar tiempo, que sé que tienes que pasar a lo siguiente, que es comer y descansar. Sí. Enlazando esto con lo primero del extranjero, gestionar un vestuario multicultural, multirracial, con diferentes idiomas, sensibilidades, ¿cómo lo puedes ver desde el otro lado de la barrera, ¿no? Porque es otro aspecto que un técnico puede ver como algo complejo, ¿no? Pues lo que nos has tocado, pues eso, vestuarios como el que hablabas de Finlandia, donde hay africanos, finlandeses, españoles, Sí. brasileños, en fin, toda aquella que vas a encontrártelo en cualquier sitio que vayas. ¿Cómo lo valoras del otro lado de la barrera, gestionar toda esa diferencia? Es difícil. Yo creo que eso es quizá lo más difícil para un entrenador, porque al final cada jugador o cada cultura es muy difícil y cada jugador, o sea, para nosotros puede ser muy difícil una reacción de jugadores finlandeses, difícil de entender, quiero decir, o de jugadores africanos. Eh, por ejemplo, un entrenador como tú, que al final has recorrido muchísimo mundo y conoce varias culturas, eres muchísimo más capaz de entender esas reacciones o esos comportamientos de ciertos jugadores porque pertenecen a cierta cultura que es así. O sea, al final yo me acuerdo, por ejemplo, con los africanos, ya sea en Finlandia o aquí en Estonia, tienen otro ritmo de vida. O sea, son más, no sé, salseros, son más, les importa un poco menos, para ellos todo es más como un poquito, no sé, es diferente. Los estonios o los finlandeses son muchísimo más fríos, son mucho más rudos, duros, no sé, incluso a veces es un poco ásperos en cuanto a la relación, comunicación, pero sí, eso es lo más difícil, conocer y entender, porque al final la empatía, lo que hemos dicho antes, es muy importante para un entrenador, pero claro, es que tú vives la empatía desde tu cultura y desde tu realidad y entender la situación de un jugador que es de una cultura tan diferente es difícil. Entonces, pues eso te lo da la experiencia y conocer a gente, porque claro, si conoces a un africano quizás ese sea de otra forma, pero si conoces a 70, pues ya sabes un poco por dónde van los tiros, y con los nórdicos lo mismo, con sea donde sea, pues lo mismo. Yo creo que la experiencia es vital para eso y así es, al final, pues cuando seas padre comerás huevos, ¿no? Se suele decir.
Y sobre todo saber que no, porque a ti te gusten los huevos, no tienen que gustarle a todos los demás, ¿no? Es decir, que ser entrenador no es cambiar a los demás, sino entender a los demás y adaptarlos hacia el camino que tienes que llevarlos, pero sin tener que transformarlos, ¿no? Simplemente, pues, saber distinguir lo que es personal y lo que es técnico y por ahí no querer cambiar al mundo, ¿no? Pues si vas por el mundo queriendo cambiarlo, obviamente ni vas a poder ejercer tu trabajo, que es hacer equipo, ¿no? Yo creo Encima que... vas a generar un problema. Por ir concluyendo, háblanos de esa iniciativa novedosa tuya del canal de YouTube donde explicas las vidas y andanzas de un jugador en el extranjero, por la gente que esté por aquí, pues quiera seguirte. Bueno, yo empecé, cuando ya fui a Finlandia, pues sentía un poco más que nada la necesidad de expresarme en cuanto a la gestión emocional y lo que supone que un jugador esté en el extranjero y cómo llevar el día a día de un futbolista en el extranjero. Entonces creé un blog y bueno, pues estuve trabajando en el blog y tal. ¿Qué se Y llamaba? yo lo que se llamaba blog Futbolista Frustrado. Y bueno, es un poco esa, le robé la frase, creo, no sé si es a Marcelo Bielsa, ¿no? Que decía que todo futbolista es una persona frustrada. Y es que yo me siento tan identificado con eso porque al final cada entrenamiento pues es un sube y baja emocional que es difícil de controlar. Pero bueno, por donde iba, que creé ese blog y yo quería pues que ese blog llegase a gente joven. Lo que pasa es que hoy en día quizás no sé, quizás yo sea raro, pero cada vez gusta menos leer y es una pena porque para mí escribir y leer es dos hobbies que me relajan muchísimo, pero vi que no llegaba tanto como yo quería y lo que hice, pues, al llegar aquí, esta segunda temporada, he pasado un poco al modo más, no sé, mainstream, digamos. Empezaba a subir vídeos a canales a YouTube, con lo que eso supone, que al final es tiempo y dedicación, pero bueno, creo que puedo compaginar, incluso puede ayudarme en mi rutina día a día, porque al final tengo muchísimo tiempo libre. Creo que también hay que conseguir que este mundo del fútbol sea mucho más visible, que la comunicación futbolista con el resto del contexto de la sociedad tiene que ser mucho más simple, algo más cotidiano, no esa protección, sobreprotección que tienen los futbolistas día. Porque, claro, yo entiendo que algunos clubes tengan miedo de que algunos futbolistas también digan barbaridades porque hay futbolistas que lo hacen, pero creo que tiene que ser muchísimo más cercano y muchísimo más normal. Y bueno, pues sea por eso empecé con los vídeos de YouTube y ahí estoy haciendo vlogs, pues hablando un poco de mí, de mi rutina y ahora he empezado a hablar con gente que también está en el extranjero. Y ahí ¿Qué se llama? Canal que se llama, con mi nombre, es Mikel Gurruchaga Barruetaveña y tiene puesto el nickname de Flowy, que también es un poco relación con el flow, que es pues, el momento emocional en el que te sientes que sin pensar todo fluye. Y bueno, se llama Flowy como nickname, pero es eso, Mikel Gurruchaga Barruetaveña con mi nombre y ahí estoy dando guerra. Yo recomiendo seguirlo, porque este es un tipo diferente y es de esos tipos de jugadores que justifican esa máxima mía como profesional de los banquillos, que es que son la primera razón por la que uno es entrenador, el jugador y lo que puedes conseguir a base de relacionarte, de implicarte, de empatizar con ellos. Pues bueno, para los que preguntáis cómo entiendo la relación con los jugadores, pues tiene que ser siempre el motor de la carrera de uno, porque es esa complicidad con jugadores es lo que creo que más llena a un entrenador, por lo menos en mi caso. Que ha sido un placer, tío, y que seguiremos en contacto. Un placer mío siempre hablar contigo. Gracias, figura, cuídate. Agur. Chao. Muchas gracias, Agor.